Las 8 de la mañana con 48 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció al economista Pablo Arosemena. Él es ministro de Economía y Finanzas. Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cuáles son los 6 puntos del acuerdo que Ecuador obtiene con el FMI? Buenos días, María Mercedes. Un saludo muy cordial para ti, para toda la cabina de Radio City y para todos sus seguidores y radioescuchas. Ecuador logra culminar con éxito por primera vez en más de 2 décadas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esto es un logro que se debe de asimilar en todo el país. Es positivo porque nos prepara para un próximo año, el 2023, que es un año complicado a nivel global, te diría, donde se está hablando efectivamente de una recesión global. Es importante tener esa suerte de aval que significa haber cumplido con éxito un acuerdo con el fondo. El programa con el fondo tiene la particularidad que trascendió a 2 gobiernos. Obviamente cuando arranca el gobierno liderado por Guillermo Lasso se renegocia el acuerdo y se definen metas no solo en lo cuantitativo, sino también en los temas sociales. Eran más de 26 metas del plan económico de nuestro gobierno, lo que se planteó para tenerlo como una referencia al momento de tener un acuerdo con el FMI. Y ese programa económico, lo principal tenía que ver con aumentar la inversión social a la par que se vaya bajando el déficit fiscal, lo que se ha cumplido. La inversión social, para darles una idea, nosotros hemos invertido un promedio anual de 13.200 millones de dólares, el próximo año son 15.200 millones de dólares. La inversión social son los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social. En el año 2019, 2020, 3 de cada 10 familias en un estrato social vulnerable recibían un bono social, 3 de cada 10. Actualmente, en el 2022, 8 de cada 10 familias de un estrato social vulnerable reciben un bono social, una transferencia monetaria todos los meses. Destinamos más de 1.400 millones de dólares para eso. Para verlo en números absolutos, en el año 2019-2020, 1 millón de familias recibían dinero todos los meses para poder enfrentar la situación. Actualmente 1,5 millones de familias, es decir, 500,000 de núcleos familiares adicionales reciben una transferencia monetaria. Estamos hablando de los estratos sociales más vulnerables. Entonces, eso es la parte importante, la más importante del programa económico, que se lo ha cumplido y tenemos el aval del FMI, y eso había que lograrlo a la par, no aumentando la despilfarra, sino bajando el déficit fiscal, lo cual también lo hemos logrado. Hace un par de años el déficit fiscal eran más de 7.000 millones de dólares, y el próximo año tendremos un déficit fiscal de alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces se ve un gran esfuerzo del Ecuador por ordenar su economía, que estuvo desbaratada por la despilfarra del socialismo del siglo XXI, pero es un orden fiscal que tiene un enfoque en lo social. Pablo, la política de subsidios del Estado a los combustibles, ¿es uno de los temas pendientes con el FMI? Yo diría que es un tema pendiente del Ecuador con el Ecuador. Subsidios a los combustibles es algo que lo tenemos, digamos, desde que tenemos uso de razón, desde que tenemos renta petrolera prácticamente, y el país actualmente le está destinando más o menos 4.000 millones de dólares a subsidiar combustibles. Siempre es bueno ver las cosas en perspectiva, o sea, comparándolo con otras necesidades que tiene el país. Salud, se destina más recursos a subsidiar los combustibles que al presupuesto de salud. Educación, destinamos más recursos a subsidiar combustibles que educación. Seguridad, presupuesto anual nacional de la policía más las Fuerzas Armadas, destinamos más recursos a subsidiar combustibles que al presupuesto nacional de seguridad. Entonces, está claro que el país se ha puesto en una situación donde subsidia con recursos que tiene y con recursos que no tiene. Visto de una forma, todo el déficit fiscal es el subsidio a los combustibles. Entonces, avanzar hacia una focalización es importante. Este gobierno hace algo de nuevo, un hito histórico. Se comienza con la focalización del subsidio al sector industrial, en este caso el sector camaronero. El presidente de la República lo definió hace ya un par de semanas, y eso ha servido para reasignar recursos, alrededor de 160 millones de dólares. El valor va cambiando en función del precio del petróleo, pero 160 millones de dólares para el frente social, que es un frente que requiere recursos en salud, en educación, en bienestar social. Entonces, son desafíos
que tiene el país pendiente, no con ningún organismo internacional, sino con nosotros mismos, con la ciudadanía de décadas realmente, pero que este gobierno está comenzando a hacer historia y empezar a focalizar. Como todo en la vida, como todo gran cambio positivo genera resistencia, pero eso solamente es señal de que se está avanzando en la línea correcta. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, el economista Pablo Arosemena. Pablo, usted siempre habla muy didáctico para la gente. Nuestros oyentes, la gente de a pie, tiene que entender qué significa un logro para el FMI. ¿Se los podría explicar usted a ellos? Sí, con todo gusto. Esto es como un sello de calidad. Todos queremos comprar cosas que tengan calidad, que no se rompan, que no se dañen, y todos queremos que el mundo vea al Ecuador como un país que tiene la capacidad, la calidad, la seriedad para lograr grandes cosas y así conseguir financiamiento, conseguir plata prestada más barata. Entonces, el acuerdo con el fondo nos permite que el próximo año, al tener ese sello de calidad, el país pueda recibir recursos al 2% de interés, que es lo que te facilitan los recursos los organismos multilaterales, versus a tasas del 15, del 18 o del 20% en un año que es muy complicado. Entonces, ese sería el principal beneficio, que el Ecuador es visto como un país serio y eso le permite al país conseguir financiamiento más barato. Siempre es importante, pero aún más importante en circunstancias difíciles. Y luego también pues decir el beneficio que tiene para un país lograr algo que no lo ha logrado en décadas, ¿no? El día de ayer creo que todos los ecuatorianos estuvimos felices por los hermanos argentinos, los sentimos como sudamericanos porque se gana una Copa del Mundo que no se lo hacía desde el año 86. Bueno, de una forma análoga, que el Ecuador logre culminar con éxito un acuerdo con el FMI, algo que no se lograba en décadas, es algo que habla bien del país y que tiene que generar el beneplácito de todos los ecuatorianos. Pablo, este dinero, este acuerdo de financiamiento por 6.500 millones de dólares, ¿está o servirá justamente para poder paliar un poco esa dura situación económica que se viene en el mundo entero en el año 2023? Esos recursos del programa, como ya el programa se acabó, ya recibimos el último desembolso la semana pasada de alrededor de 700 millones de dólares y era parte del presupuesto del 2022. De cara al 2023, las necesidades de financiamiento, que es el déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos, más las cuentas por pagar anuales que tiene el gobierno, son de 7.500 millones de dólares en el 2023. Visto en comparación con el 2022, en el 2022 tuvimos que conseguir 9.500 millones de dólares para financiar el presupuesto. Próximo año, repito, 7.500, es decir, como bajamos el déficit fiscal, se van bajando también las necesidades de financiamiento. Entonces, ese financiamiento viene en buena medida por organismos multilaterales del tipo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la CAF, Corporación Andina de Fomento, el FLAR, entre otros organismos multilaterales que son los que ven al Ecuador como un país que hoy es un país que es manejado en su economía con seriedad y eso lo hace beneficiario de financiamiento en las mejores condiciones para los ecuatorianos. Pablo, al finalizar el gobierno, que faltan 2 años más, ¿en cuánto cree usted que van a poder bajar aún más ese déficit fiscal? El objetivo es dejar superávit fiscal y será la primera vez en décadas que el Ecuador tenga superávit fiscal. Superávit fiscal quiere decir que los ingresos sean más que los gastos, lo cual hace pues todo el sentido del mundo para cualquiera de las personas que nos está escuchando, uno en su economía personal o en su economía familiar o en su economía empresarial, lo que busca es tener todo el tiempo superávit, todos los años sería lo ideal. Pero el Ecuador tiene décadas sin tener superávit. ¿Y por qué es tan importante? Porque con el superávit tú puedes comenzar a ir matando las deudas. Recordemos que la deuda pública total que nos dejó el socialismo del siglo XXI son más de 60.000 millones de dólares. ¿De dónde salió la deuda? La deuda pública es la sumatoria de los déficits fiscales de los últimos 15 años del socialismo del siglo XXI. Si usted suma el déficit fiscal de cada uno de los años de la última década y más, se va a encontrar con que ese número le coincide con la deuda pública total. Entonces, justamente por eso es que es tan importante generar superávit, para que de una vez por todas comencemos a bajarnos la deuda
pública total en términos netos, y que nuestros hijos, nuestros nietos, nazcan ya sin estar endeudados, como ha sido el caso actual por cortesía del socialismo del siglo XXI. Entonces, por eso estamos trabajando con fuerza para bajar el déficit fiscal al punto que lo llevemos a cero e inclusive generemos un superávit fiscal en el 2025. ¿Tenemos financiado el presupuesto del Estado para el 2023? Sí, la diferencia entre ingresos y gastos es el déficit, que para el próximo año son 2.700 millones de dólares, este año fueron 3.700 millones de dólares, y adicional hay que sumarle al déficit las cuentas por pagar o las amortizaciones de deuda, que son como 4.200 millones de dólares, y eso es lo que te da el déficit, más las amortizaciones de deuda, es lo que te da los 7.500 millones de dólares de necesidades de financiamiento que te comentaba hace un momento, y eso lo tenemos financiado en números gruesos, mitad y mitad con financiamiento local, mitad con financiamiento externo. Y la parte más importante del financiamiento externo son los organismos multilaterales que te comentaba, Banco Mundial, BID, SLAR, CAF. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. El economista Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 8:59 en todo el territorio continental ecuatoriano.